La primera nevada de diciembre había caído suavemente sobre la casa de Sunny Eduviges Lane, rodeando el pueblo de Transcom en el valle, en un silencio blanco, ablandando azoteas y pasos amortiguados. A través de las ventanas enrejadas de la vicaría, la luz naranja se derramaba sobre los setos cubiertos de escarcha, y desde dentro se oyeron risas débiles, sonar tan quebradizo y frágil como las tazas de té de porcelana de las que procedía. Dentro, la esposa del vicario, la señora Ellison, estaba celebrando su ceremonia anual de agradecimiento a los ayudantes. El té de Navidad, una reunión tan confiable como el Post. Los invitados, en su mayoría filántropos locales, señoras de la parroquia y dos adolescentes malhumorados que habían sido sobornados para ayudar con los trajes del Belén, se reunieron en el salón, donde el aroma de ropa y lana húmeda se mezclaba con fresco pastel de frutas. La señorita Marple se sentó tranquilamente en un esquinero alero, su bolsa de tejido en sus pies. Sus agujas chasqueaban suavemente mientras trabajaba, aunque sus ojos no fijaban su hilo. Se movían sutilmente, suavemente al otro lado de la habitación, observando. Era el tipo de reunión donde la cortesía enmascaraba verdades tácitas, una especie de reunión que Miss Marple siempre había considerado sumamente instructiva. ¿Tiene otro bollo, señor Penrose?, gorjeó la señora Ellison, sosteniendo un plato de porcelana que le entregó al jefe de correos, que llevaba una pajarita verde como una insignia de festividad. Tomó un bollo con un leve gesto de asentimiento, murmurando su agradecimiento. «Y la señora Dalrymple», dijo la esposa del vicario, con voz un poco demasiado brillante, «no tocabas los pasteles de carne picada. Solías comer por docenas». La señora Dalrymple sonrió levemente. «Mi digestión no es lo que fue, y francamente, no confío en tu nueva receta». Una risita recorrió la habitación, y la sonrisa de la señora Ellison se congeló en el aire. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron un momento, un segundo fugaz. «Vamos, vamos», dijo Gerald Haves, un hombre corpulento con chaleco a cuadros que corría la ferretería del pueblo. «Prefiero un toque picante en un pastel de carne picada». «¿Tú lo harías?», murmuró alguien por debajo de su aliento. Era una de esas tardes. Sonó el timbre. «¿Quién demonios?». La señora Ellison comenzó a ponerse de pie. Momentos después, la criada abrió la puerta delantera. Una ráfaga de viento frío entró a través de ella, junto con una figura curiosa, baja y encorvada, abrigada con un abrigo marrón y una bufanda roja, envuelta firmemente debajo de la mitad de la cara, oculta tras unas gafas gruesas y una gorra demasiado grande para su cabeza. «Disculpe la intrusión», dijo el hombre, con voz sorprendentemente profunda. «Estoy buscando al vicario. Me dijeron que vivía aquí». «Señora Ellison», parpadeó ella, «mi esposo está en su estudio». «¿Puedo preguntar?». «Cerrajero», dijo el hombre simplemente. «Llamaba por la antigua puerta de la sacristía. Se atasca con el frío». «Oh», dijo la señora Ellison. «Bueno, sí. Emily, llévalo al estudio». La señorita Marple alzó la vista de su tejido. El cerrajero ya estaba a mitad del pasillo, sus botas dejando pequeños charcos en el piso de baldosas. Nadie le dio mucha importancia en ese momento. ¿Por qué lo harían? Fue solo más tarde, cuando se conoció la noticia a la mañana siguiente, que todos recordarían. El cerrajero no había regresado por la puerta principal, y el reverendo Ellison jamás se le volvió a ver con vida. Mañana llegó con cielos grises y la tenue luz crujiendo el hielo bajo los pies. La señorita Marple estaba podando su acebo cuando la jefa de correos, Elsie Carter, llegó corriendo por el sendero del jardín. «Señorita Marple, noticias terribles. Simplemente horribles». Los ancianos alzaron la vista imperturbable. «Señora Ellison», Elsie parpadeó. «Sí, ¿cómo?». «¿Tu voz?», dijo la señorita Marple. «Reserva ese tono para casos de muerte o rayos». Y, dado el pronóstico del tiempo, supuse que lo primero. Elsie se quedó mirando fijamente. «El vicario ha muerto». «Ya veo. Muerto en su estudio». La señora Ellison le encontró esta mañana, simplemente desplomado sobre su escritorio, como si se hubiera quedado dormido, pero sin respirar. Y había una bola de nieve rota, con sangre por todas partes. La señorita Marple no habló. Sus dedos se movieron delicadamente sobre la rama de acebo, quitando una mota de escarcha. «Dicen que fue un infarto. El doctor Millward así lo cree».
Al fin y al cabo, tenía 65 años. Señorita Marple, tarareó suavemente. ¿Y el cerrajero? ¿Qué cerrajero? El que vino la noche anterior. No oí ninguna mención de ningún cerrajero. No, qué raro. Llegó poco después de que yo lo hiciera. Dijo que estaba sobre la puerta de la sacristía. Elsie frunció el ceño. ¿Estás segura? Completamente. Llevaba gorra, bufanda roja y olía ligeramente a aceite de linaza. La mayoría de los cerrajeros lo hacen. La señorita Marple se mantuvo erguida. Y tal vez ahora no tendrá que hacerlo. Porque si un hombre entra en una casa y nunca más se le ve al marcharse, uno se pregunta a dónde fue exactamente. Elsie palideció. ¿No te parece? Piensa, dijo la señorita Marple, cepillándose un poco de una hoja de su manga. Sí, pero no siempre de forma natural. Lentamente se volvió hacia el sendero y las bolas de nieve rotas, añadió, no se rompen. La niebla matutina se aferraba a los adoquines, crujían como el aliento sobre el cristal frío. La noticia de la muerte del vicario se difundió de boca en boca, propagándose más rápido que el reparto de leche. Para cuando la iglesia sonó la campana para Matins, la mitad del pueblo estaba susurrando sobre la bola de nieve, y la otra mitad se preguntaba de qué tipo. El cerrajero trabajó hasta tarde un día de diciembre, frente a la iglesia de San Edvig. La puerta del vestíbulo estaba ligeramente abierta, como si dudara si abrir más anchas o esconder sus bisagras. La señorita Marple estaba ahora frente a ella, una mano enguantada descansando ligeramente sobre el desgastado marco. ¿Todavía se pega?, preguntó. Peor que nunca, murmuró Gerald Haves, acercándose con una palanca y un encogimiento de hombros en señal de disculpa. Desde que empezó el frío. ¿Por qué me llamó el vicario?, dijo ella. Pero él debe haber encontrado a alguien más rápido. La señorita Marple se hizo a un lado. Se suponía que debías haber venido ayer a las 3, confirmó Haves. Pero entonces mi sobrina derramó grasa de ganso por todas partes del trastero. Tuve que limpiar el lugar antes de que las ratas dieran una fiesta. La señorita Marple se permitió la más pequeña sonrisa. Entonces el vicario llamó a otro. Debió haber dicho Haves, aunque no lo sabía. Llevo la cuenta de todos los cerrajeros en un radio de 16 kilómetros. Intercambian chismes. ¿Sabes? Miss Marple ladeó la cabeza y negó con la cabeza. Ninguno mencionó haber recibido una llamada. Examinó las bisagras, oxidadas. Sí, pero no lo suficiente como para exigir una visita nocturna, especialmente durante una visita a un pueblo lleno de invitados. ¡Qué raro!, murmuró. En la vicaría, la señora Ellison estaba sentada rígidamente en un sillón color camello. El aire estaba lleno de un ligero aroma a cera de pino y jabón. En la bandeja frente a ella, la taza de té intacta se había enfriado. Sucedió tan repentinamente, dijo con voz demasiado tranquila. En un momento estaba bien, y esta mañana se detuvo. La señorita Marple esperó en silencio, su expresión abierta. La señora Ellison se secó los ojos con un pañuelo, más por hábito que por lágrimas. El vicario estaba desplomado sobre el escritorio, su cabeza ladeada, y esa bola de nieve. Siempre la guardaba allí, siempre desde que su madre se la dio. Debo haberla golpeado cuando lo toqué, dijo. Sí, creo que debió caerse entonces. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la mesa auxiliar, donde quedaron los restos de la bola de nieve. El cristal hecho añicos en finos cristales de hielo, y la base de madera tenía una mancha oscura. Una hermosa pequeña, dijo la señorita Marple. ¿Era de Esburgo? La iglesia en miniatura tenía un aspecto muy austriaco. Sí, parpadeó la señora Ellison. Qué ingeniosa de ti. Me recordó a uno de mis primos Millicent, respondió la señorita Marple, ligeramente, aunque la suya contenía una violinista. Dio un sorbo a su té, hizo una mueca ante la temperatura y lo dejó a un lado. El médico estaba bastante seguro de que era su corazón, dijo la señora Ellison, asintiendo. El doctor Millwood dijo que no había motivo de alarma. Ya veo, dijo la señorita Marple, con la mirada perdida de nuevo en la bola de nieve. No hay señales de angustia en la habitación. Nada alterado, respondió la señora Ellison, pero la puerta estaba cerrada con llave. La señora Ellison se puso rígida. Sí, señorita Marple inclinó la cabeza. Y sin embargo, el cerrajero,
a quien le dijiste a la criada que acompañara a tu marido. Nunca se le vio salir del estudio. Hubo una pausa, una frágil grieta en la quietud. Arthur, dijo en voz baja. No había cerrajero. Recuerdo perfectamente la llegada de un hombre, corto, envuelto en un abrigo marrón, bufanda roja y gafas. Dijo que venía por la puerta de la sacristía. Las manos de la señora Ellison se apretaron contra su regazo. Nadie como él había llegado a la casa. Señorita Marple. El agente Derry era un hombre joven, con letra muy pulcra y sin gusto por irregularidades. Ahora se encontraba en la entrada del estudio, con el cuaderno en la mano, mirando indefenso. He revisado las ventanas, dijo, todo cerrado por dentro. No hay señales de entrada forzada. Miss Marple asintió. El cajón del escritorio aún estaba cerrado con llave. Solo llevaba una llave consigo. ¿La tinta derramada? Preguntó Derry. ¿Qué tinta? Señorita Marple señaló una tenue mancha violácea cerca del borde de la alfombra. Oh, debe ser de antes. Escribió el sermón de Navidad ayer. Tal vez derribó una botella y no la limpió, dijo, aunque parezca extraño. La tinta es fresca. Derry parecía perplejo. Pero si la puerta estaba cerrada por dentro y la única llave estaba en el cuerpo, ¿cómo podría alguien haber entrado o salido? La señorita Marple no respondió. Se quedó mirando la chimenea. No estaba encendida, pero las cenizas estaban frescas y ligeramente ennegrecidas. Todavía quedaban copos adheridos a la rejilla. Agente, dijo suavemente. ¿Alguien ha inspeccionado la chimenea? No, mamá, dijo Derry, inclinándose y usando su pluma para hurgar entre los escombros. Tiró de lo que parecía un trozo chamuscado de cinta y algo más, una astilla de metal doblado. ¿Qué es esto?, murmuró. La señorita Marple examinó el fragmento. Entrecerró los ojos. Una llave rota, dijo suavemente. Él alzó la vista. El vicario solo tenía una llave. Sí, eso era cierto. Ayer, ella se giró lentamente hacia el escritorio. ¿Cuántas llaves llevaba el cerrajero? ¿Cuántas se adaptaban a puertas que no estaban diseñadas para abrir? Preguntó casi como si fuera una sorpresa. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse nuevamente. Unos cuantos copos flotaban, se enganchaban en los marcos de las ventanas y en las botas. La señorita Marple salió de la vicaría con un pequeño suspiro y se ajustó la bufanda más apretado alrededor del cuello. A través de Gerald Haves, que estaba de pie afuera de su tienda, mirando al otro lado de la plaza. «Divertido, ¿verdad?», exclamó. «¿Cómo es posible que la gente morir en Navidad? Uno pensaría que espera hasta después de los postres». La señorita Marple asintió cortésmente. «Sí», dijo, mirando una vez más la tenue ventana del estudio. «Pero algunas personas no nos podemos dar el lujo de esperar». Para la tarde siguiente, el pueblo de Renscombe en el valle tarareaba con una paranoia silenciosa. La muerte siempre proyecta largas sombras en un lugar tan pequeño. Pero de repente, derrumbe. Un visitante desaparecido. Una rotura. La bola de nieve había extendido su frío a cada taza de té y cada conversación. En la oficina de correos, la señora Carter ya había elaborado una lista mental de sospechosos, clasificándolos en orden de su capacidad para el secretismo. En la tienda de comestibles, el joven Tillman afirmó haber visto una figura que se dirigía hacia el callejón detrás de la vicaría la noche anterior, aunque su madre insistía en que él se había dormido a las 8. Solo quedaba la señorita Marple, como siempre, fuera del torbellino de especulaciones, o eso parecía. Al parecer, ella estaba sentada en la biblioteca histórica de Renscombe Society, un estrecho edificio de ladrillo escondido detrás del cementerio, inundando los registros parroquiales del pueblo. No era la vicaria. Ella estaba investigando. Eran cerrajeros. ¿Puedo ayudarla, señorita Marple?, preguntó Beatrice Lind, la archivera de la sociedad y poseedora del olfato más agudo en 3 condados. La señorita Marple alzó la vista con una sonrisa agradable. Solo un poco de curiosidad. Me preguntaba si alguna vez existió un hombre llamado Edwin Crossley, que viviera en Renscombe. Beatrice parpadeó. Crossley. No, yo. ¿Recuerdas eso? ¿Por qué? Él se presentó como cerrajero, dijo la señorita Marple a la ligera. Pero no logro encontrar su nombre en las listas de cualquier gremio oficial. Y el señor Haves dice que nunca ha oído hablar de él. Bueno,
Entonces no era de aquí. Puede que haya llegado desde Malsbury o Tetering. Oh, padre. Hizo una pausa. ¿Por qué preguntas? Oh, es solo que me gusta saber quién entra por las puertas del pueblo fingiendo arreglarlas. Los ojos de Beatrice se afilaron, pero la señorita Marple ya estaba doblando sus guantes de nuevo dentro de su bolso. De vuelta en la vicaría, el inspector Bingham finalmente había llegado de la estación del condado. De hombros anchos, enérgico y completamente seguro de que los pequeños pueblos solo tenían pequeños problemas. El médico dice insuficiencia cardíaca, declaró, paseándose por el estudio del vicario. Hombre anciano y con un soplo. El escritorio estaba cerrado con llave. Habitación intacta, sin marcas en el cuerpo. He escrito el informe preliminar. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea, parecía poco impresionada. Y la nieve rota del globo terráqueo. La señora Ellison dijo que lo había golpeado. Sigue la pista, dijo Miss Marple, mirando hacia la ventana por donde entraba la luz de la tarde desvaneciéndose. Me pregunto, inspector, si alguna vez has conocido a un vicario salir de su estudio sin marcar sus notas del sermón. Bingham frunció el ceño. Estaba muerto, señorita Marple. Sí, por supuesto. Pero el borrador del sermón que él supuestamente terminó. Ella hizo un gesto hacia el escritorio. No está firmado, sin ediciones, sin margen, y la fecha en la parte superior es anteayer. El parpadeo. Yo también me lo pregunto, continuó ella suavemente. ¿Por qué un hombre estaría desplomado hacia adelante con la cabeza inclinada hacia la derecha, cuando la mancha de tinta estaba en el lado izquierdo del escritorio? La mandíbula de Bingham se tensó. ¿Sugieres que alguien plantó el cuerpo? Sin pose, sin movimiento, y tal vez apresuradamente. Ella se levantó. También está el asunto de la chimenea. Las cenizas aún conservaban brasas calientes cuando llegué esa mañana. Sin embargo, la vicaría no usa carbón entre semana, solo troncos, y la señora Ellison jura que el fuego no se había encendido desde entonces. Bingham se cruzó de brazos. Entonces, ¿crees que alguien quemó algo? Creo que alguien quería que algo desapareciera, dijo suavemente la señorita Marple. Esa noche, la señorita Marple hizo una visita inesperada al señor Gerald Haves. Su tienda, Haves & Son, 1911, estaba tenuemente iluminada. La habitación del fondo estaba cálida por el olor de hierro, aceite y barniz. Estaba inclinado sobre un banco de trabajo, con el martillo en mano. Ah, señorita Marple, dijo, limpiándose la frente. Ven a preguntar por las llaves Vestry, entre otras cosas. ¿Recuerda si el reverendo Ellison había realizado duplicados en los últimos días o meses? Conmigo no, respondió Haves. Estaba muy particular con las llaves. Anticuadas, me gustaban. Ni siquiera me gustaba el latón moderno. Unas parecían vulgares. La señorita Marple sonrió. ¿Tenía el vicario la llave de la iglesia? Sí, asintió Haves. La guardaba en un anillo en su cajón del estudio, creo. Pero el cajón estaba cerrado con llave cuando murió. ¿Alguna novedad sobre cerraduras antiguas? ¿Alguna retirada o reemplazo reciente? Preguntó la señorita Marple. No, no se me ocurre nada. Espera, en realidad, había un cilindro de mortaja de latón que me pidió reparar la semana pasada. Provenía de un armario, dijo. Afirmó que le pertenecía a su esposa. ¿Se lo devolvió? No. Dijo que lo guardaría hasta revisarlo. Algo. ¿Qué tipo de armario? No idea, murmuró Haves. No fiarse del ático, dijo. Por la mañana, el ático de la vicaría fue abierto. Era un espacio estrecho, medio suelo abarrotado de baúles. La señorita Marple subió ella misma la escalera, insistiendo en que el agente la siguiera solo si ella lo llamaba. No tardó mucho. En la parte de atrás, debajo de una colcha apolillada, se encontraba un armario cerrado con llave. La placa de embutir del latón faltaba. Con cierto esfuerzo, lo abrieron a la fuerza. Dentro había papeles, docenas de ellos, recibos, cartas, fotografías y una pequeña caja de hojalata llena de dinero en efectivo en sobres etiquetados con nombres. La señorita Marple examinó cada uno en silencio. Entonces su mano se detuvo sobre una carta. No iba dirigida al reverendo Ellison, sino a su esposa. Decía simplemente: si continúan insistiendo en el asunto,
Llegarán a un acuerdo que no les gustará. Deben dejarlo en paz después de Malmesbury. Consideren este su último aviso. La señorita Marple lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su bolso. Había secretos antiguos, y alguien quería enterrarlos antes de Navidad. Solo que no estaban enterrados profundamente. La caja de hojalata permanecía sin abrir sobre la mesa pulida de la sala de estar de la vicaría. Inspector Bingham se quedó de pie junto a ella, con el ceño fruncido, mientras la señorita Marple disponía suavemente su contenido. Filas de sobres etiquetados, recibos descoloridos y ese curioso documento sin firmar dirigido a la señora Ellison. Sin sello, sin dirección de devolución, anotó Brigham. Sin marca de agua, papel barato, añadió la señorita Marple. La escritura a máquina podría haberse hecho en cualquier máquina. La señorita Marple, sentada pulcramente frente a él, asintió. Y, sin embargo, quienquiera que haya escrito sabía de Malmesbury. Eso fue un escándalo hace 5 años, ¿no? Bingham frunció el ceño. El fondo parroquial de Malmesbury. Malversación de fondos. Tal cual. Un cura fue despedido en silencio. Se oían susurros de dinero e impropiedad, pero todo se barrió bajo la alfombra eclesiástica. Sospecho que el reverendo Ellison tuvo algo que ver en mantener esa cortina en particular, dijo ella. Bingham la miró. ¿Crees que alguien se lo puso encima? No, dijo con calma, cruzando las manos en su regazo. Creo que alguien se lo puso encima. Esa tarde, la señorita Marple pasó por la casita de la señora Dalimple, una acogedora vivienda con hiedra en los aleros y un sofá rígido en el que nadie se sentaba cómodamente. Señorita Marple, ¡qué sorpresa!, dijo la señora Dalimple, abriendo la puerta en su delantal, mejillas sonrojadas por el calor del horno. Me preguntaba si podría preguntarle sobre su donación, dijo suavemente la señorita Marple. Me di cuenta de su nombre entre los sobres en el desván del vicario. Se hizo un breve silencio. La señora Dalimple habló con cuidado. Nunca di eso. Iba a hacerlo. Lo había reservado. Pero nunca se lo llevé al vicario. Él debió haberlo hecho. O tal vez alguien más lo envió en mi nombre. No lo creo, dijo la señorita Marple. La letra en la etiqueta era. Las manos de la señora Dalimple se aferraron al paño de cocina, apretándolo más. ¿Por qué lo habría hecho eso? Los ojos de la señorita Marple se encontraron con los de ella. Quizás porque lo necesitaba, dijo en voz baja. O tal vez había algo que preferiría mantener en privado. La mujer palideció. ¿Está diciendo que el vicario me chantajeó? Miss Marple no respondió directamente. Lo que digo es que la lata contenía más de una docena de sobres dirigidos a personas de toda la aldea. Todos sellados, todos sin cobrar. La señora Dalimple se giró bruscamente hacia la cocina. Tengo mermelada en la estufa. Si me disculpa. Pero le temblaban las manos mientras se movía. Más tarde ese día, la señorita Marple caminó hacia el cementerio, donde el sepulturero, Tom Pritchard, se apoyó en su pala y la miró con recelo. ¿Otra pregunta, señora? No. Espero que vuelva a hablar de las cerraduras, dijo la señorita Marple. A menudo se ven idas y venidas por el camino de Vestry, ¿verdad? Sí. Cuando estoy trabajando, asintió Tom. Y yo estaba aquí el martes, excavando para la pobre y vieja Martha Sims. Su sobrina insistió en una parcela cerca de la valla este. ¿Viste a alguien inusual esa noche? Tom se rascó la barbilla. Ahora que lo mencionas, había un tipo con un abrigo marrón. Llegó al atardecer, miró nervioso. No dejaba de mirar por encima del hombro. Supuse que estaba borracho. ¿Entró en la iglesia? No. Caminó alrededor y se dirigió a la vicaría. No lo vi irse, dijo Tom. Eso me pareció extraño. Habría esperado verlo regresar por la puerta. Pero no. Pensé que tal vez se duplicó por el sendero del río. La señorita Marple sonrió levemente. No hay ningún sendero junto al río. Tom parpadeó. Luego desapareció, ¿verdad? De vuelta en su cabaña esa noche, la señorita Marple estaba sentada junto a la chimenea, tejiendo intacta en su regazo. Pensaba, no en el globo terráqueo roto ni en el cuerpo desplomado del vicario, ni en las cenizas de la chimenea o en la falta del cilindro de latón del cajón. Estaba pensando en sobres, sin perfume, sin cobrar, pero con etiqueta. Cada uno con un nombre, cada uno representando un secreto mantenido en silencio, no por casualidad,
sino por presión. Y si el reverendo los había escondido, significaba que él planeaba usarlos o temía que se usaran en su contra. Había una diferencia importante. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Ella abrió y se encontró con Elsie Carter, la jefa de correos, sonrojada. «Creo que deberías ver esto», dijo, sin aliento. No sabía si decírselo al inspector, pero usted tiene el mejor instinto. Elsie le entregó un trozo de papel roto, doblado 2 veces y manchado en un borde. La señorita Marple lo desplegó. Era un albarán de entrega, no oficial, más bien una nota dejada en la puerta. Paquete dejado detrás de la puerta. Acceso a través de llave de seguridad. Reparaciones completadas. Construir a seguir. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la señorita Marple. En el vestíbulo de la iglesia, dijo Elsie, metida bajo un cojín. Solo lo encontré porque estaba ordenando después del té del comité de flores. Pensé que era basura al principio. Murmuró Miss Marple. Entonces no se trataba de Edwin Crossley. Tal vez alguien se hacía pasar por él. ¿Pero por qué dejar una nota en la iglesia si el trabajo se realizó en la vicaría? La mirada de la señorita Marple se oscureció. Porque el visitante nunca se pretendió que fuera recordado, solo creído. Esa noche se desató una tormenta, con aguanieve golpeando como dedos sobre el cristal. El pueblo dormía intranquilo bajo un frío cada vez más denso, y en el vestíbulo este de la iglesia, oculto por el polvo y los muebles, otro trozo de papel yacía esperando. Mañana, la señorita Marple encontraría eso, y el nombre en él cambiaría todo. A la mañana siguiente, mientras el pueblo se descongelaba lentamente bajo un sol reacio, la señorita Marple llegó a St. Edwig's iglesia con un propósito. No llevaba su bolsa de labores, solo su bolso y un paraguas, a pesar de la ausencia de lluvia. En Branscombe, en el valle, a menudo eran los detalles aparentemente menores los que protegían de tormentas más grandes. El vestíbulo estaba frío y silencioso. Aroma a cera de vela y madera vieja permaneció en el aire. Ella pasó junto a bancos y arreglos florales con suavidad práctica, dejando que sus dedos rozaran ligeramente a lo largo de los muelles apilados debajo de los atriles delanteros. Se detuvo. Uno de ellos estaba ligeramente sesgado, no visiblemente fuera de lugar, simplemente sutilmente desalineado, como si recientemente hubiera sido devuelto por una mano distraída. Lo abrió. Entre las páginas de «Quédate conmigo», decían 2 trozos de papel que habían sido cuidadosamente prensados, no doblados, aplanados. El primero estaba en blanco. El segundo tenía un nombre, Samuel Harkness. La tinta estaba corrida, pero legible, uniforme, mecánica, escrita a máquina. La señorita Marple exhaló lentamente. Samuel Harkness no era un nombre que se mencionara con frecuencia en Branscombe, no desde el escándalo, no desde que desapareció. 2 horas más tarde, la señorita Marple estaba sentada frente a frente del inspector Bingham, en el escritorio de la oficina del pueblo. El nombre se les escapaba entre ellos. Bingham tamborileaba sus dedos. Samuel Harkness, eso fue hace al menos 10 años. Solía ser secretario en la oficina del obispo. ¿No es así? Sí, dijo la señorita Marple en voz baja, y fue despedido después de que se descubriera que había estado falsificando facturas y desviando pequeñas sumas de dinero en una cuenta separada. Nunca fue procesado públicamente, solo lo suficiente como para arruinarlo socialmente. Bingham asintió. Abandonó la parroquia de la noche a la mañana. La última vez que supe, según me dijeron, se había ido al norte y había cambiado de nombre. Tal vez ese nombre, o no, dijo la señorita Marple. Puede que no hubiera tenido que hacerlo, si creía que nadie lo recordaría. Bingham se inclinó hacia adelante. ¿Crees que él es nuestro cerrajero? Creo que es el único hombre que podría querer acceso tanto a Vestry como al despacho del vicario, y el único que tendría algo que perder o ganar del silencio del reverendo Ellison. Bingham frunció el ceño. ¿Y el vicario? ¿Lo reconoció y amenazó con exponerlo quizás? O quizás el reverendo sabía algo de los Harkness que valía la pena recuperar. El inspector se levantó. Haré consultas. Veré si el nombre aparece cerca de Malmesbury o más allá. Alguien tiene que hacerlo. Lo he notado, dijo Miss Marple con una débil sonrisa. Sí, inspector, pero la pregunta no es a dónde fue, sino por qué regresó. Esa tarde,
La señorita Marple visitó a la única persona que no había hablado desde la muerte del vicario, la señora Ellison. La viuda estaba sentada al piano, tocando cuerdas suaves y discordantes que no llevaban a ninguna parte, fragmentos a medio formar de villancicos que se disolvían en el aire. «Supongo que has venido a contarme más secretos», dijo en voz baja. «No son secretos», respondió amablemente la señorita Marple. «Solo preguntas, tal vez, una advertencia». Las manos de la señora Ellison descansaban sobre las teclas. «Samuel Harkness», dijo la señorita Marple. Sonó una sola nota, sostenida, accidental. «No he oído ese nombre en una década», dijo la viuda. «Pero tú te acuerdas de él. Era un ladrón de poca monta, con talento para la falsificación. Arthur ayudó a enterrar el escándalo por el bien de la iglesia. Pero incluso después de que se desvaneció, Arthur permaneció involucrado». «¿De qué manera?», preguntó la señorita Marple. La señora Ellison se giró. «Guardaba registros, cartas, chantaje, si quieres llamarlo así. Le pedí que los destruyera. Dijo que eran un seguro moral». La señorita Marple no dijo nada. Pensó que era más seguro tener apalancamiento. Pensó que era cobardía. ¿Y el señor Harkness volvió a contactar con él?, preguntó. «No», dijo la viuda. Hizo una pausa. «Pero hace una semana, un hombre llegó a la puerta. No le vi la cara. Dejó una nota. Arthur no me la mostró a mí. Solo dijo que necesitaba comprobar algo en el ático. Pasó una hora rebuscando entre cajas. Cuando bajó, no dijo nada. Solo me pidió que calentara su estudio y que no fuera perturbada». Las manos de la viuda presionaban una cuerda discordante. Algunas deudas no caducan con el tiempo. Algunos necesitan ser pagados en su totalidad. Esa noche, el agente Derry entregó una pequeña parcela para la cabaña de Miss Marple. Un archivo del archivo de Malmesbury D.C., enviado en respuesta a la solicitud de Brigham. Dentro se encontraban los registros sellados del escándalo de Harkness. Miss Marple escaneó cada página lentamente. Labios apretados, falsificación de bonos de la iglesia, acceso no autorizado a llaves faltantes, cuentas de almacenamiento, cálices de plata, pagos ocultos, facturas de construcción de Dactard. Finalmente, una firma, no la de Arthur Harkness, sino la de Ellison. En su fluido guión, el vicario había dado su aprobación a 2 de los documentos falsificados pagos. Oficialmente, había sido exonerado de toda implicación. La iglesia enterró la auditoría, pero el papeleo quedó como ventaja o pasivo. La señorita Marple dejó el archivo. Esto ya no se trataba del error pasado de un solo hombre. Se trataba de culpa compartida, de quien sostenía la pluma y quien la copia. Poco después de la medianoche, la señorita Marple estaba de pie nuevamente frente al estudio de la vicaría. Ahora ya sabía qué buscar. El cajón que supuestamente había estado cerrado con llave tenía arañazos cerca del borde, no producidos por una llave, sino por un delgado gimnasio o herramienta similar. La bola de nieve no se había caído de la mano de Ellison. Había sido utilizada para causar una herida o enmascarar una existente. Y la chimenea no había destruido solo una cinta y una llave. Se había quemado una página. Faltaba una página en el archivo, pero no antes de que alguien lo leyera. El campanario de Santa Eduviges resonó 7 veces, mientras Miss Marple encendía una vela al fondo de la nave. Un simple gesto. Pero en un pueblo donde los secretos se enquistaban como la podredumbre bajo la madera pulida, los pequeños actos tenían peso. El aire dentro de la iglesia estaba cargado de incienso y desasosiego. Más temprano ese día, la segunda nota había sido encontrada, encajada detrás de una grieta en un tablero himnario cerca de los tubos del órgano. Era más antigua que la primera, manchada de agua, con leves arrugas por los años de doblado. Pero el nombre era legible: Amelia Rentree. La señorita Marple recordaba bien a Amelia, una joven de mirada penetrante y orgullosa, expulsada silenciosamente 8 años antes bajo la nube de susurros del escándalo. Había trabajado para el D.C. como asistente de tesorero a tiempo parcial, y había desaparecido de la noche a la mañana. Nunca más volvió a hablar de ella. Más tarde esa mañana, en la tetería, la señorita Marple encontró a la única mujer del pueblo que tal vez aún la recordara, la señora Proella, exsecretaria de la junta parroquial, encorvada sobre un catálogo de semillas con una tetera de té de limón a su lado.
Su vista era pobre, pero su memoria permanecía aterradoramente intacta. Amelia, sollozó. Oh, sí, horrible negocio. Era inteligente. ¿Ves? Demasiado inteligente. A los hombres no les gusta eso. ¿Qué le ha pasado?, preguntó la señorita Marple, echando azúcar en su taza. Pruella se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque la tienda estaba casi vacía. Fue despedida. La vicepresidenta dijo que había cometido un error financiero. Pero siempre me pareció extraño. Amelia nunca cometía errores con números. Se marchó en silencio, desapareció, hizo las maletas de la noche a la mañana y nunca recogió su último salario. Fue el reverendo Ellison quien insistió en que no se armara ningún alboroto. La señorita Marple tomó un sorbo de té. ¿Y sabes a dónde fue? Nadie lo sabe, dijo Pruella con rotundidad. Pero si ella vuelve a enviar su nombre de vuelta, bueno, ese es el tipo de fantasma que no descansa. Mientras tanto, el inspector Bingham había recibido noticias de las autoridades de Malmesbury. Samuel Harkness, de hecho, había reaparecido con otro nombre. Había estado viviendo en Dover bajo el alias Edward Cole, trabajando como encargado nocturno de un almacén de herramientas. Había desaparecido hacía 3 semanas, sin previo aviso. La fecha de su desaparición fue el 2 de diciembre, 3 días antes de la ceremonia de la muerte del vicario. Brigham estaba de pie con la señorita Marple en el jardín de la iglesia, el expediente en sus manos, su aliento empañándose en el frío de la mañana. Así que ahora tenemos 2 fantasmas, murmuró. Un hombre desaparecido con identidad falsificada y una joven que puede o no haber enviado una carta desde la tumba. La señorita Marple señaló suavemente el margen del archivo. Mira ahí, dijo. Una nota escrita a mano con lápiz, declaración original de Ellison archivada en la caja 17, refutada por A. Ave Brigham repitió. Amelia Rountree. La señorita Marple asintió. Parece que ella no se fue en silencio. Por la tarde, la tormenta regresó. Suave aguanieve silbaba sobre los tejados y giraba por los senderos del pueblo hacia el cristal. La señorita Marple caminó lentamente hacia la iglesia, paraguas inclinado mientras pasaba por la ferretería. Gerald Haves estaba cerrando temprano. Cuidado por donde pisa, señorita M. Gritó. Alguien se resbaló cerca del vestíbulo. Hizo una pausa. Alguien que conocemos. Nadie lo vio. Podría haber sido un repartidor. Pero te digo esto, pensó, si atrapo a quien sea que volvió a dejar huellas de barro en las alfombras del altar, yo misma las limpiaré. La señorita Marple sonrió levemente. Entonces siguió su camino. Pero la palabra, fangoso, se le había quedado grabada en la mente. Los senderos de la iglesia habían estado helados toda la mañana. El suelo estaba congelado. No debería haber habido barro, a menos que alguien hubiera venido de otro lugar. Esa noche, bajo la cubierta de la oscuridad, la señorita Marple regresó a la iglesia. Con ella estaba el agente Derry, a regañadientes pero obediente. Ella no lo condujo a la puerta principal, sino rodeando la entrada del jardín. Una estrecha escalera conducía debajo del santuario, a la antigua cripta, en desuso desde hace años. La puerta estaba cerrada con llave, o más bien parecía cerrada. Algo que aprendí de mi gran sobrino, dijo con suavidad, un mago con pianos y candados. Tardó menos de 1 minuto. La puerta se abrió. La cripta estaba húmeda, revestida de piedra y los huesos de la historia. El aire estaba frío, pero no intacto. Huellas débiles, pero presentes, marcaban un rastro a través del polvo. Derry iluminó con su linterna. En el lejano extremo, cerca de una antigua losa de altar, algo brillaba, una moneda canadiense, y junto a ella, una bufanda roja, bien ajustada alrededor de algo pesado, un abrigo marrón, doblado cuidadosamente sobre el suelo de piedra. La señorita Marple se acercó y encontró un tercer objeto, metido debajo del abrigo, un programa de iglesia, con la fecha marcada en la portada, 5 de diciembre, el día de la fiesta del té, el día de la visita del cerrajero. Regresaron a la superficie en silencio. Derry volvió a cerrar la puerta con llave, con los dedos temblorosos. Miss Marple tomó una última mirada a la torre de arriba. Alguien había utilizado la cripta como entrada, y alguien la había usado de nuevo para desaparecer. ¿Pero por qué dejar el abrigo? ¿Por qué ahora?
a menos que quisieran que alguien supiera que habían estado allí y que podrían regresar. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple colocó la bufanda sobre su mesa y se quedó mirando los hilos. Un borde estaba deshilachado, mal cosido. Un parche apenas visible, cosido con hilo encerado. Ella lo deshizo con cuidado. Dentro había un trocito de papel, desgarrado en la esquina. Una sola línea mecanografiada permanecía. O la mujer muere a continuación. Miss Marple inhaló lentamente. Esto ya no era un crimen de silencio. Se había convertido en un crimen de amenaza. Y en algún lugar ahí fuera, una mujer que se creía perdida podría seguir existiendo, viva. A la mañana siguiente, el pueblo de Renscombe en el valle se despertó a susurros. Se rumoreaba sobre la bufanda roja y la cripta, que ya había comenzado su silenciosa onda a través de los mostradores de las tiendas y las filas de bancos, aunque nadie pudo decir cómo habían llegado los detalles. Miss Marple, por su parte, no se preocupó por los rumores. Ella se preocupaba por libros de contabilidad. En la vicaría, ahora bajo sello policial, ella había notado algo curioso. Omisión. En el tercer estante del reverendo, la modesta biblioteca de Ellison se alzaba con volúmenes de finanzas parroquiales, meticulosamente etiquetadas por año. Sin embargo, el año 1937, el año en que Amelia Ronree había comenzado su trabajo, estaba desaparecido. Así que, con el permiso del inspector Bingham, quien ya había renunciado a protestar su participación, solicitó la señorita Marple acceso a los archivos cerrados del chaleco. Allí lo encontró: parroquia, gastos e ingresos, 1937, acuñados detrás de un índice IMNIL obsoleto, polvoriento y sin tocar. Lo abrió lentamente. Entre las notaciones habituales de pedidos de velas y reparaciones de techos, una entrada destacó: 17 de octubre, 104 chelines y libras, dispersión personal, emergencia de vivienda. Una pequeña suma, pero en 1937 nada insignificante. Y escrito con otra letra, en negrita, con bucles, ligeramente inclinado. No del vicerrector. Miss Marple lo sostuvo frente a la luz. La misma mano que había firmado los recibos falsificados en el archivo de Amesbury, Samuel Harkness. Al mediodía, el inspector Brigham llegó a la iglesia con nueva información. Hemos rastreado la cuenta bancaria vinculada a los antiguos bonos falsificados, dijo. Estuvo inactiva durante 3 semanas hace años. Luego, alguien hizo un retiro en persona en una sucursal. ¿Utilizaron un nombre?, preguntó Miss Marple. No, dijo Bingham, pero las imágenes de seguridad, borrosas pero buenas, son suficientes. Coinciden con la descripción de nuestro cerrajero. Misma constitución, mismo abrigo. ¿Y qué se llevaron?, preguntó la señorita Marple. Los ojos de Bingham se oscurecieron. Todo, hasta la última libra. Casi 2.000. La señorita Marple no dijo nada durante un largo momento. Luego añadió: vino a ajustar cuentas, no para chantajear, sino para recuperar lo que él creía que era suyo. Bingham parpadeó. Creo que Harkness mató al vicario por dinero. No, dijo ella en voz baja. Creo que él ya tenía el dinero. La pregunta es lo que quedaba por perder. Esa noche, la señorita Marple regresó a su cobertizo de jardín, donde guardaba sus viejas cosas: archivos, recortes, cartas, notas escritas sobre papel quebradizo. Allí, envuelto en tela aceitada, encontró una carta de Amelia Rentre enviada en 1942, durante la guerra. No había sido más que una tarjeta de Navidad, pero dentro había una línea que, incluso entonces, a la señorita Marple le impactó. Algunas deudas duran más que las raciones de guerra, más tiempo que la memoria. Pero no desapareceré, rechazaré. No había ninguna dirección de remitente, solo un matasellos, Bridlington. Había guardado la carta por instinto, y ahora susurraba algo nuevo. A la mañana siguiente, le pidió a Brigham que enviara un agente de policía a Bridlington para revisar los registros de ancianos, historiales hospitalarios y roles de vivienda bajo Amelia Rentre y posibles combinaciones de alias. Refunfuñó, pero obedeció. Mientras esperaba, la señorita Marple tomó un lento caminar hasta la plaza del pueblo, donde la señora Dalrymple supervisaba la decoración del establo navideño. La mujer parecía cansada, pero sus ojos permanecieron agudos. Supongo que ya lo has oído, dijo.
Que el asesino vivía en la cripta como algún lunático gótico, dijo Miss Marple, sin picar el anzuelo. Oí que alguien dejó un abrigo. Que no es lo mismo, dijo la señora Dalrymple. ¿Qué vamos a hacer entonces? Espera a que alguien más muera. Porque te aseguro que ella se detuvo ella misma, dijo Miss Marple. Pero la señorita Marple la había atrapado. Un destello de algo tras sus ojos. ¿Conocías a Amelia?, dijo la señorita Marple suavemente. La conocías mejor que tú. Déjalo pasar. La señora Dalrymple vaciló. Entonces su voz, apenas un susurro. Ella era mi prima. La mirada de la señorita Marple no vaciló. Y sin embargo, nunca lo mencionaste. Ella me pidió que no lo hiciera. Siseo Dalrymple. Dijo que si alguien alguna vez preguntaba, debía quedarme callada. Ni siquiera a la iglesia, especialmente no a la iglesia. ¿Por qué?, preguntó Miss Marple. Las manos de la señora Dalrymple se apretaron alrededor del oropel que debía colgar. Porque ella sabía algo que no debería haber sabido. Sobre el vicario. Sobre una transacción. La encontró en el libro mayor. Una vez me dijo, si algo sucede, sigue los botones del abrigo. Pensé que estaba exagerando. Miss Marple ladeó la cabeza. ¿Y tú nunca la volviste a ver? No, no desde 1940. Pero recibiste cartas. Desvió la mirada. Un año después, dijo, ella estaba a salvo. Había vuelto a empezar, pero nunca perdonó a Arthur Ellison. Dijo que él la hizo desaparecer. Esa noche, el agente regresó de Bridlington con un nombre, Amelia Wren, registrada como profesora de escuela en 1944. Trabajó durante 23 años. Se jubiló sin cargo registrado. Última dirección conocida del familiar más cercano. Una casa de campo cerca de Scarborough, desocupada durante los últimos 6 meses. El propietario dijo que el inquilino se marchó sin decir palabra, sin pagar el alquiler, dejando solo una bolsa de papeles y un juego de llaves de latón, una de las cuales llevaba un nombre grabado descolorido. La señorita Marple estaba de pie en su ventana mientras la nieve comenzaba a caer de nuevo, suave y paciente. En algún lugar estaba Samuel Harkness, desaparecido. En algún lugar, Amelia Rondré, Amelia Wren, había vuelto a huir o había sido silenciada. Pero la bufanda se había quedado como advertencia, y la nota escondida dentro hablaba de una mujer que sería la siguiente, a menos que alguien lo impidiera. La señorita Marple se volvió hacia su fuego, con la mirada fija. Sabía cuál sería su próximo movimiento. Pertenecía al asesino, y ella pretendía estar atenta cuando llegara. La mañana después de la nevada, la aldea de Branscombe quedó cubierta por una densa capa de polvo. Silencio. No solo el susurro de la nieve, sino del tipo que se asentó después de que la verdad comenzó a abrirse paso a zarpazos por las grietas de historias antiguas. Miss Marple caminó por el perímetro del cementerio de St. Edwick. Sus botas crujieron suavemente. Hizo una pausa cerca del muro sur, donde un estrecho sendero conducía hasta la puerta de la sacristía. La nieve volvió a presentar disturbios, no solo por las huellas de ayer, sino frescas. Más pequeño, más ligero. Alguien había regresado durante la noche. Se arrodilló, inspeccionando el patrón. El paso era corto. Caminaba con cuidado. Una persona joven, tal vez, o alguien muy cuidadoso. Ella siguió el sendero que subía por el lateral de la iglesia, hasta que desapareció en el carril trasero de la escuela parroquial. Dentro, la señorita Marple encontró al director Wilton ajustando las túnicas del coro en un estante. «Señorita Marvel», dijo con sorpresa, «¿estás aquí por eso? ¿Ensayo del Belén? Debo advertirte. El joven H. Pym se ha aficionado a eructar durante la entrada del ángel». Ella dio una leve sonrisa. «En realidad, espero hablar con uno de tus alumnos. Creo que canta alto, Peter Cray». Wilton parpadeó. «¿Cray? Sí, sí. Un chico tranquilo, muy inteligente. Vive con su tía en la casa de los Taylor». «¿Por qué?» «Creo que vio algo que no había visto antes». Wilton vaciló. «¿Quieres que vaya a buscarlo?» «No, señorita», dijo Marple con dulzura. «Si no te importa, preferiría hablar con él a solas». «Su bendición, por supuesto». Peter Cray tenía 10 años, pálido y demasiado serio para su edad. Jugaba nerviosamente con el dobladillo de la manga mientras Miss Marple le hablaba en la parte de atrás de los bancos.
Estuviste en la iglesia 2 noches. ¿Hace cuánto tiempo, verdad? Sus ojos se ensancharon. No hice nada malo. No creo que lo hayas hecho, dijo con calma. Pero viste algo. Y a veces la gente olvida lo importante que puede ser lo que ve. Peter bajó la mirada. Solo estaba intentando encontrar mi bufanda. La dejé durante el ensayo. Repasé la puerta del vestíbulo. Sé que no debería haberlo hecho. Ella esperó. Vi a un hombre, susurró. Estaba cerca del altar, no rezando. Él estaba buscando, levantando cojines, mirando debajo de las cosas. Y tenía una bufanda roja, como la mía. Pensé que podría ser un profesor. Pero su rostro no reflejaba enojo, sino miedo. La señorita Marple estudió el rostro del niño. ¿Se lo contaste a alguien? Peter negó con la cabeza. Pensé que si era un ladrón, podría venir a por mí. Fuiste muy valiente al venir ahora, dijo ella, apretándole suavemente la mano. ¿Lo oíste? ¿Le dijo algo? Peter asintió. Él estaba murmurando una y otra vez. Ella mintió. Ella mintió. Por la tarde, el inspector Bingham fue informado. Estaba pálido y con los labios apretados. Le conseguiremos un dibujante al niño, dijo, paseándose junto al asiento de la señorita Marple. Si el hombre todavía está en la zona. No se está escondiendo en la zona, interrumpió la señorita Marple. Está dando vueltas a su alrededor, observando. Ha convencido a Amelia Rentre de dejar algo atrás, algo maldito. Bingham frunció el ceño. ¿Cómo qué? Pruebas, dijo ella en voz baja. ¿Prueba de que no había falsificado los libros por sí sola? ¿O que ella nunca los falsificó en absoluto? Bingham guardó silencio por un instante. Luego, la bolsa encontrada en la cabaña Scarra. La dueña la envió. Ya lo tengo. Lo acabo de recibir. Lo colocó sobre la mesa. Dentro había planes de clase, recibos viejos, una carta a medio escribir dirigida de la señorita Marple. Lo abrió con cuidado. Por fin pudimos hablar libremente. Que ahora, que estaba enfermo, podía aclararlo todo. Pero no creo que sea cierto. Tú siempre has tenido miedo. Y yo no lo tendré. No seré cómplice nunca más. No protegeré a nadie. No es el único que podría ser arruinado. Y lo sabes. Si vuelvo a desaparecer, no será por mi elección. No había firma, pero la caligrafía coincidía con la de la tarjeta de Navidad que la señorita Marple había conservado durante todos esos años. Amelia. Esa tarde, cuando empezó a nevar de nuevo, la señorita Marple visitó un lugar aún intacto en la investigación, el antiguo invernadero del jardín del vicario. El aire era húmedo y gélido, con tierra y dolores rotos, pero algo brillaba bajo el borde de una regadera oxidada, una insignia de hojalata. La levantó cuidadosamente. Comité de Tesoreros de la Iglesia, 1937. El nombre había sido borrado deliberadamente, pero aún se veía tenuemente debajo de la abrasión. La señorita Marple permaneció inmóvil. Alguien se había esforzado por borrar el pasado de Amelia Ronre, pero el pasado siempre encontraba la manera de regresar, aferrándose a los dobladillos y a los puños. Por la noche, la señorita Marple se sentó junto al fuego con una tetera recién hecha y todas las pruebas extendidas ante ella. La bufanda, el nombre, los resguardos, las cartas, la insignia, la llave. Cada pieza contaba una historia, pero una pista todavía no había hablado. La nieve rota cayó como un globo. La señorita Marple tomó un sorbo de té mientras recordaba la última conversación con la señora Ellison. Nunca dejé de odiarla, había dicho la viuda en voz baja, con las manos sobre una servilleta doblada. Incluso cuando supe que ella era, porque tu esposo una vez la amó. ¿A ella? Preguntó suavemente la señorita Marple. La señora Ellison se quedó mirando el fuego. Nunca se detuvo. No hubo más palabras. Las penas no necesitaban respuesta. En la mañana de Nochebuena, se celebró un tranquilo servicio religioso en memoria del reverendo Ellison. Ningún elogio fúnebre mencionó el escándalo, ni los libros de contabilidad ni los nombres falsificados. Pero en el altar, junto a la mesa de comunión, había un nuevo candelabro, latón pulido, sencillo y hermoso, con un pequeño grabado, para aquellos que dijeron la verdad cuando nadie lo hizo. Beatrice Lind colocó una sola vela dentro y, por primera vez en décadas, lloró sin vergüenza. Más tarde,
El inspector Bingham visitó a la señorita Marple para tomar el té. Se sentó rígido, en el borde de su sillón, galleta en mano. «Todavía no me lo creo», murmuró. Era Wilton. Siempre parecía invisible. «Sí», comentó la señorita Marple. «Así es como sobrevive la culpa. Se esconde en lo normal». Bingham levantó la vista. «¿Alguna vez sospechó realmente de la señora Ellison?» «Yo sospechaba de su dolor», dijo la señorita Marple, «y su amargura, pero no de su mano». «Y Amelia Rondé», dijo Bingham en voz baja, «muerta ahora, semanas antes de que esto comenzara». «Causas naturales», dijo la señorita Marple. El acto final consistió en preparar la verdad para que llegara por sí sola. Bingham tragó. «Una justicia silenciosa». Miss Marple asintió, de la mejor manera. En la mañana de Navidad, los niños del coro procesaron a través de St. Edwig's con velas en la mano. Peter Cray, que alguna vez vio a un hombre en las sombras, ahora cantaba sin miedo. La puerta del vestíbulo había sido reparada, la cripta sellada nuevamente, y la carta de Amelia fue colocada en el archivo del pueblo. Beatrice había insistido en eso. Un disco completo encuadernado con cinta roja, claramente etiquetado Árbol, Amelia, reivindicada. La señorita Marple estaba de pie fuera de la iglesia mientras las campanas resonaban sobre los tejados nevados. Su bufanda ondeaba en la brisa fría. Una sonrisa se dibujó en sus labios, débil, pero segura. No hubo juicios importantes, ni confesiones masivas, solo pequeñas verdades desentrañadas suavemente, como siempre debería ser.